Bueno, y el tema de los aumentos, ¿no? Que cada provincia va a tomar la decisión y va a estar negociando seguramente con la nación lo que se viene. El tema de la recaudación para las provincias sin presupuesto es realmente muy, pero muy preocupante. Ya han manifestado muchas de las provincias a través de los gobernadores que no van a estar subiendo impuestos. Vamos a seguir hablando de economía que tiene que ver con el trabajo. Vamos a saludar a José Vargas, que es economista de Evaluacon, que está con nosotros. ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Gracias, muy buenas tardes, como siempre. Bueno, ¿qué tema el de la economía y el trabajo, ¿no? Más allá de que parecen los números, dan una recuperación, bueno, seguimos estando en una situación realmente preocupante en cuanto a lo laboral. Sí, la verdad que analizando los datos de desocupación a nivel nacional publicados por el INDEC hace un par de días, uno tiene que analizar distintas regiones del país, porque no es la misma realidad en el norte, en el centro, en el oeste, en el Gran Buenos Aires o en el sur, pero básicamente los datos del INDEC reflejan que ha habido una caída en cuanto a la tasa de desocupación del tercer trimestre al segundo trimestre de este año. Cuando uno desagrega un poco ese porcentaje que da a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, uno se encuentra con que ha mejorado por ahí la participación activa de los trabajadores, es decir, lo que se conoce como la población económicamente activa, pero dentro de esa PEA de la población económicamente activa hay algunos datos que preocupan, sobre todo la cantidad de trabajadores subocupados y los trabajadores demandantes de otro empleo, es decir, los trabajadores que trabajan menos de 35 horas a la semana ha crecido, y también ha crecido muy fuerte los trabajadores que teniendo un empleo demandan otro también adicional. Estamos hablando entonces, José, de precariedad laboral también, ¿no? Estamos hablando, sí, de precariedad laboral y estamos hablando de trabajo de mala calidad, que es lo que viene creciendo. Uno sabe que después de lo que ocurrió con la pandemia, muchos sectores intentaron reacomodarse en la economía como pudieron, porque lo que ocurrió en 2020 fue algo bastante, yo diría, trágico para muchos sectores productivos en la Argentina, sobre todo para lo que tiene que ver con las pymes del interior del país, que les ha costado mucho sobreponerse a esta situación, lo han hecho como han podido, y en esto también el mercado laboral ha ido acompañando, ha habido mucha movilidad, ha habido mucha deserción, han habido puestos de trabajo que se han creado nuevos, hay muchos puestos de trabajo que ya quedaron con lo que se conoce como el home office o el part-time. Entonces, en base a esto, cómo se va reconfigurando este mercado del trabajo. Pero cuando uno mira la caída en la desocupación, también tienen que ver con que hay muchos trabajadores que directamente dejaron de buscar empleo. Es decir, todos los días salían y volvían a la noche a su casa buscando un empleo, y ante la imposibilidad de conseguirlo, perdieron el ánimo y dejaron de buscarlo. Esto es lo que muestra por ahí también a las claras la baja de la desocupación. ¿Y por qué hay mucha preocupación en Mendoza, por ejemplo? Porque, a ver, Gran Córdoba es la tasa de desocupación más alta del país, así lo ha marcado el INDEC, pero también hay una preocupación, una mirada allí en Mendoza muy preocupante. Sí, hay una mirada preocupante por el hecho de que básicamente ha crecido considerablemente la cantidad de trabajadores que están necesitados de un segundo y hasta de un tercer empleo, por el hecho del crecimiento que ha tenido la inflación, el impacto en las canastas básicas y el impacto que tiene también en el salario promedio en la economía. Si uno analiza en Mendoza particularmente salario promedio, sector formal, sector público, privado e informal, estamos hablando de cerca de 68.000 pesos, con lo cual no cubrimos una canasta básica. Esto genera un crecimiento en el empleo demandante de segundo o tercer empleo, y también el hecho de la subocupación, es decir, quienes están por debajo de las 35 horas semanales, lo cual genera demasiada preocupación en el mercado laboral. Y esto hay que agregar, ¿no? Que bueno, ya desde hace mucho tiempo en una familia tipo no es solo uno el que trabaja, sino que los ingresos tienen que ser varios. Sí, por eso hablamos de una variable totalmente social, una variable cruda, como el tema de la desocupación, con todo lo que eso implica. Cuando recién decía que un trabajador necesita más de un empleo para poder cubrir las necesidades básicas, estamos teniendo en cuenta que en el hogar son dos los que trabajan, es decir, el jefe y la jefa de familia, con lo cual así todo tampoco le alcanza a cubrir esas necesidades básicas, porque si hablamos de la canasta básica del INDEC, no incluye alquiler. Si le agregamos alquiler, ya estamos hablando de un monto por arriba de los 100.000 pesos. José, ahora esto es
a ver, muy llamativo en cuanto para analizarlo, ¿no? En cuanto a los números, porque estamos hablando de trabajadores formalizados por debajo de la línea de la pobreza, y no es uno o dos sectores que están muy mal pagos o que han tenido una pérdida del poder adquisitivo muy relevante en los últimos tiempos. Estamos hablando prácticamente, salvo excepciones, de la mayoría de los trabajadores en la Argentina. Sí, tal cual, porque cuando uno viene analizando los últimos años, el crecimiento salarial, las renegociaciones salariales, uno ve que no logran recomponerse del todo, porque la inflación va muchísimo más rápido. Claro. 2018-2019 tuvimos porcentaje de inflación cercanos al 50%, en el año de la pandemia con caída de actividad económica tuvimos 36% según el INDEC, y este año vamos a tener seguramente cerca del 50%. Entonces, la inflación va licuando los crecimientos salariales y eso hace que la mayoría de los trabajadores lamentablemente vaya muy detrás del crecimiento de los precios. Claro, porque se le puede empatar a la inflación, puedes estar un puntito para abajo, ganarle en algún caso 1 punto, 2 puntos, salvo excepciones, ¿no? Como siempre digo, pero se viene de un retraso que es irrecuperable. Sí, es irrecuperable. Lamentablemente el trabajador viene muy detrás del crecimiento de los precios. Sabemos que la mayoría de las negociaciones salariales son en partes, en cuotas. No se da toda la actualización de golpe, ni siquiera en el mejor de los casos. Hay sectores que han recibido porcentajes de renegociación del 50%, del 55%, pero son en cómodas cuotas, no es de una sola vez. Con lo cual la inflación va haciendo su trabajo, porque lamentablemente donde más crece es en los sectores más bajos y fundamentalmente en los rubros más utilizados o más demandados. En el caso, alimentos y bebidas, atención médica y gastos para la salud, vivienda y servicios básicos, etcétera. Todo un desafío lo que se viene, José, seguramente el tema del empleo, el tema de la ocupación para la República Argentina y, como bien decías, ¿no? Muy sectorizada y con situaciones muy propias de cada una de las regiones. Sí, fundamentalmente por el hecho de que la realidad laboral no es igual en todas las provincias. Hemos visto en los últimos datos del INDEC cómo en el norte del país ha bajado mucho más fuerte la desocupación, pero ha crecido muy fuerte el empleo estatal, con lo cual estamos viendo cómo se va cubriendo la baja de una variable con la suba de otra. Distinto es el caso de la zona centro del país o de la zona sur, pero está claro que así se van moviendo las variables, a veces de una manera bastante negativa en este país. José, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima.